Ahora hay un cuarto evangelio. Ese cuarto evangelio que cierra la biblioteca de libros del Nuevo Testamento, llamado el canon del Nuevo Testamento, es el Evangelio de Juan. Apóstol de Jesús. El apóstol del amor, algunos lo definen como tal. Pero este evangelio no se basa tanto en la genealogía de Jesús como ponen los otros 3 evangelios, sino va mucho más allá. Comienza con la palabra en el principio era el verbo, era Dios, y el verbo era con Dios. No dice que Dios estaba con sí mismo, el verbo era con Dios, o sea que había otro verbo que era con Dios. Y después sigue diciendo, ya en el capítulo 1, que la luz vino al mundo y que nosotros hemos visto su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. O sea, ya lo está presentando como el Hijo de Dios, pero que no como el Hijo de Dios que nació de María y José, simplemente, sino mucho más allá, como el Hijo eterno de Dios, que se humanizó, se hizo hombre a través del nacimiento virginal de María, que es un acto milagroso del poder del Espíritu Santo en la matriz de esta joven mujer. Y Juan lo presenta a Jesús no como muchos lo entienden, mitad hombre, mitad Dios, tanta parte de Dios, o que nació como hombre por la unción del Espíritu Santo, pero en el bautismo fue ungido cuando este es mi hijo amado, o si no, cuando fue después el resucitado, justificado por Dios a través de su vida y lo ascendió a los cielos, y como dice el autor de Hebreo, es el sumo sacerdote que nos abre la puerta del cielo para que cada uno de nosotros podamos entrar. ¿Lo sabía eso? ¿Que puede entrar? No se calle cuando tiene una necesidad, vaya al trono de Dios. Y esto es la obra que él hace. Y usa una palabra en el griego escrito, el Evangelio de Juan, dice amén, amén, lego y mim. Traducido es amén, amén, de cierto te digo. Una doble afirmación de lo que se va a decir a continuación o que se acaba de decir, depende del lugar donde se ubique dentro del contexto de los versículos. 14 versículos tienen eso. Hoy vamos a ver 3, que tiene que ver con 3 verdades que hacen a la base de la creencia religiosa cristiana. Y cuando digo creencia religiosa no hablo de lo que es el culto, sino de la relación del hombre con Dios. Y esto tiene que ver mucho. Jesús era una persona práctica y que sabía medir los tiempos y no perdía oportunidad. En cuanto le daban un motivo, él exponía la palabra de Dios. Y acá comenzamos. Yo quiero que si podemos leer en partes el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19. Vamos a leer del 19 al 23, porque acá habla empieza con la primera verdad. El presentador es Juan, que dice, respondió entonces Jesús y le dijo, o sea, el autor del Evangelio le pone en palabra de Jesús.
Tal vez no sean las verdaderas palabras que usó Jesús, porque Jesús hablaba en arameo y el Evangelio está escrito en griego, o sea que hay una traducción, pero el sentido que Juan le está dando a sus primeros lectores es el correcto. Y las traducciones de la Biblia que tenemos nosotros, en especial Reina Valera, inclusive hasta la Biblia de Jerusalén, tienen muy buenas traducciones del griego al actual. ¿Qué dice? De cierto os digo. Esto es el amín, legó y mim. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y podríamos agregar a esta primera gran verdad el versículo 30, que no forma parte de la prédica de hoy. No puedo hacer yo nada por mí mismo, dice, sino según hago, así juzgo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Es palabra de Dios. Lo primero que hemos leído, los primeros 23 hasta el versículo 23, Juan le pone palabras en boca de Jesús, una palabra que lo está dando en tercera persona, pero el versículo 30 se habla en primera persona. O sea, él hablaba del Hijo en tercera persona, en el primer versículo. En el 30 ya se define directamente. Yo no puedo hacer nada, porque es lo que el Padre me envió. O sea, ya es el Hijo encarnado. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a un choque con la religión del momento. Porque en un sábado, Jesús va llegando a Jerusalén, supuestamente era una de las fiestas de los judíos, dice que posiblemente haya sido de los tabernáculos. Va caminando y se encuentra que en un estanque de Betesda, que es normalmente conocido como Casa de Misericordia, había ciegos, cojos, inválidos, postrados. Y Jesús pasa y mira una persona postrado, que dice la Biblia que hacía 38 años que estaba así, casi tanto como los años que pasó Israel en el desierto para llegar a la tierra prometida, salir de la esclavitud y entrar a la tierra prometida. Lo mira y le dice: ¿quieres ser sano? Y el hombre le dice que sí, de una manera muy compleja. Y mire, ahí a veces pasan los ángeles, revuelve las aguas y el primero que llega queda sano de la dolencia que tenga. Y dice: pero yo porque acá postrado siempre llego tarde. Y Jesús le dice: toma tu lecho y anda. Y él hizo caso y él empezó a caminar. Esto produjo entre los religiosos judíos un problema serio, porque le dijeron al hombre: ¿no te es lícito llevar eso en un día de descanso, en Shabbat? Y el hombre, como haríamos cualquiera de nosotros, dice: pero aquel hombre me dijo, levántate, toma tu lecho y ande. Yo le hice caso. Y los judíos dijeron: ¿quién es? No sé, yo ya no está.
Jesús ya no estaba ahí. Días después lo encuentra en el templo. Y en el templo le dice, bueno, has sido sanado, vete, ahora no peques más para no tener una consecuencia mayor. Entonces ahí fue y le dice a los judíos este hombre quién era el que lo había sanado, Jesús. Y entonces ahí lo que hicieron ya los judíos lo empezaron a perseguir y lo querían matar. Primero, no solo porque Jesús había sanado el sábado, porque había incitado a pecar al hombre, que no podía llevar carga el día de reposo. Y él decía, Jesús me dijo que la lleve. O sea, Jesús es el instigador de pecado. Así lo estaban considerando los religiosos. Y cuando se le enfrentan a Jesús, Jesús dice, mi padre también trabaja, y yo también trabajo. Entonces ahí ya se armó la grande, terrible. ¿Cómo? Encima que enseña a pecar a los demás, se hace igual a Dios diciendo que es su hijo. Bueno, acá empieza el argumento de Jesús, la primera doctrina de la fe cristiana. Jesús, como hijo de Dios, tiene toda autoridad. Si Dios no trabajara los domingos para los cristianos, o los sábados para los judíos, o los viernes para los musulmanes, o no sé qué día para los chinos, cualquier otra religión, el mundo no existiría. Y sin embargo, el Padre Eterno trabaja, y el Hijo Eterno encarnado en Jesús trabaja cada día. El autor hebreo dice que hoy trabaja como sumo sacerdote hasta que vuelva. O sea que está trabajando hoy por cada uno de nosotros. Como hijo, Jesús le está diciendo a los religiosos que no actúa por su propia cuenta. En el famoso de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. O sea, Jesús hace lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. ¿Cuesta entenderlo? Usted dice que no. ¿Saben cuántos años tardó la Iglesia en reconocer que Jesús es Dios y hombre en forma simultánea y no estaba dividido en parte? Según nuestra era, 451 años en el Concilio de Calcedonia. Ahí se definió realmente que la esencia de Jesús era totalmente Dios y totalmente hombre, porque si vino, se identificó con nosotros, sufrió igual que nosotros, creció igual que nosotros, murió igual que nosotros, pero la diferencia es que no asumió el pecado, porque él no tuvo pecado. Tardó 451 años. Todavía sigue cuestionándose este dictamen del concilio. Muchas religiones llamadas cristianas dudan de esto todavía. La realidad es que Jesús le está diciendo a los que lo cuestionan que como hijo actúa igual que el Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. O sea que Jesús no actúa diferente. Yo quiero hablar con Dios, porque Dios me entiende. El otro hermano, la otra hermana dice, no, yo quiero hablar con Jesús, porque Dios no me entiende, yo quiero llegar a Dios, pero tengo que ir a Jesús. Y la otra hermana me dice, no, yo tengo que ir por la Virgen, o por el Santo, para poder llegar a Jesús, para que a través de Jesús pueda llegar a Dios. Jesús estaba con los hombres, Jesús está con nosotros. No necesitamos intermediario para llegar a Dios, solo Jesús. El Evangelio de Juan dice más adelante que Jesús mismo, en palabra de Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Y sabe a quién se lo dijo? ¿No lo saben? ¿No arriesgan? Al apóstol Felipe. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y no basta. Con todo lo que estuve con ustedes, las señales que hice, todavía no te has dado cuenta, ¿no viste que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Juan capítulo 14, búsquenlo después si quieren en su casa, y se van a dar cuenta de que, ¿qué quiero decir con esto? No se sienta mal si a veces usted duda en la fe. Si Jesús puede obrar, si Jesús no puede obrar, mire, Jesús está presente. Solamente por un acto de fe, usted tiene acceso al trono de Dios. Tercero, su relación con el Padre se basa en amor. Porque Jesús le está diciendo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. O sea, no se lo muestra para sacarse un peso de encima y que trabaje el Hijo por el Padre, ¿sí? Como muchos de los humanos a veces tratamos de tener hijos para que después nos mantengan. Trabajan de igual manera los dos. Cuarto, el amor del Hijo hacia el Padre lo llevará a completar el plan eterno de salvación de Dios. Porque cuando dice mayores obras que éstas le mostrará, de modo que todos maravilléis. Y acá está hablando un poquito más allá de la muerte, que vamos a tocar después en las otras dos verdades. Como hijo, tiene la misma autoridad que el Padre para dar esperanza de vida, para dar vida, porque como el Padre dice, levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. No todos van a tener vida eterna, no todos van a ser salvos. Les anticipo la tercera verdad, pero todos van a resucitar. Y después vemos por qué y en qué momento. Y dar vida, para los judíos, terrible, era solamente prerrogativa exclusiva de Dios. El cachorro de león, ¿qué es? León. ¿Sí? El Hijo de Dios, ¿qué es? Hijo, no van a decir león. Bueno, son iguales en esencia. Uno no lo podemos ver en su integridad, porque no estábamos cuando se hizo los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero sí pudieron ver a Jesús, la imagen visible del Dios invisible. Y nosotros lo podemos ver por la fe, porque somos más que bienaventurados, porque no solo creemos por lo que vemos, sino creemos por lo que el Señor nos dijo y por el testimonio de los hermanos que nos precedieron, como dice Hebreo, teniendo tan grande nube de testigos que nos han mostrado que realmente Dios está obrando. Y también, y por último, Él le está diciendo, como hijo es digno de recibir la misma honra que el Padre. ¿Sí? Porque dice, para que todos honren al Hijo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Nosotros lo entendemos en nuestra finita sabiduría, conocimiento, pero los hebreos tenían una conducta de reverencia. La palabra que usaban ellos era shalax, que es enviado, mensajero. O sea, el mensajero del rey recibía la misma honra que el rey. Era como si el rey estuviera. Jesús en este momento se está mostrando y le está diciendo que la honra que ustedes dicen que le dan al Padre también me corresponde. Y esto no es soberbia. Esto es una relación con Dios.
Segunda verdad, la encontramos en el versículo 24, una doble afirmación de esta verdad. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En su primera carta al Evangelio, Juan nos cuenta, nos habla que el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. O sea, hay una realidad. Solo en Jesús tenemos la promesa de vida eterna. ¿Qué quiere decir escuchar la palabra de Jesús y creer en el Padre que le envió? Bueno, quiere decir tres cosas. Primero, que nos invita a entrar en una íntima relación con Él. ¿Y sabe lo que significa una íntima relación con Él, no? En no tener prejuicio, no guardarse nada, reconocer las enseñanzas que nos da. Cuando leemos la palabra y nos toca el corazón, decir, no, esto fue para el primer siglo. No, hermano, si lo estás leyendo es para vos. Segundo, es aceptar la clase que Jesús nos ofrece, aunque sea difícil y conlleve sacrificios, en la seguridad de que Él nos conduce a la paz y a la felicidad eterna, la vida eterna. Rechazarla es todo lo contrario, traerá juicio y condenación eterna. Y esto lo tenemos que tener bien en claro, porque acá van a salir otros conceptos. Tercero, quiere decir aceptar la enseñanza de Jesús hombre y la dirección del Espíritu Santo, como nos dice el autor de Hebreo, para vivir por fe, mas el justo por la fe vivirá. Porque si retrocediere, dice, no se agradará a mi alma. O sea, si yo creí y después me creo salvo y ya tengo la vida completa y no persisto en el crecimiento y en el conocimiento de la voluntad de Dios, que es a través de su palabra, para poder llegar hacia el camino de la vida eterna, estoy retrocediendo. Y el autor de Hebreo dice, eso no puede agradar a mi alma. No puedo decir, Señor, yo me salvé por tu promesa, pero mi vida sigue siendo la misma que antes. Terrible. Y acá tenemos una advertencia del autor de Hebreos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Terrible. Cuando lo hacemos, cuando entramos a creer en su promesa, a vivir en lo que el Señor nos enseña, esa nueva vida, la vida que a Dios le agrada, ahí se cambian un montón de situaciones. Primero, el juez, que es Dios, llega a ser el Padre. Ya no lo tenemos Dios Padre. Yo tengo una costumbre con Dios desde chico. Yo tuteaba a mi papá. Mi papá no tuteaba al suyo, o sea, mi abuelo, siempre lo trató de usted. Y muchas personas en muchos países, que están en Colombia también se trata de usted, es difícil de tutear. Venezuela no sé si también, porque en realidad es la misma nación en la colonia. Pero el tuteo para mí con Dios no es falta de respeto. Cuando yo digo, Padre mío, Señor mío, Dios, te quiero decir esto, le estoy hablando con el corazón, con la manera de que yo me comunico con cualquier otra persona que está a mi alrededor, porque Dios entiende cada uno de nosotros. Dios sabe más idioma que la persona que tenga el conocimiento de idioma en este mundo. La distancia con Él ya no existe, porque el Espíritu Santo muere en nosotros por Jesucristo, que nos lo ha enviado.
La enemistad ahora se convierte en confianza. Ya no soy enemigo de Dios, tampoco soy un aliado. ¿Por qué? Porque gracias a Él ahora soy un hijo adoptivo. No como Jesús, que era hijo natural, sino un hijo adoptivo por la sangre de Jesucristo. Y el temor se convierte en amor. Segundo, revemos nuestra relación con el prójimo, con nuestros semejantes. Ya no me son indiferentes. Toda esa indiferencia se transforma en una preocupación por mi prójimo. ¿Qué es lo que le está pasando a mi hermano? ¿Qué es lo que le está pasando a mi vecino? ¿Qué es lo que está pasando al barrio, al país? Ya no critico tanto, sino que empiezo a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que puedo hacer para poder traer el reino de Dios y su justicia donde justamente hay caos y tribulación. El odio se convierte en amor. El egoísmo deja paso al servicio, que se ocupe otro. No, Señor, aquí estoy yo. Envíame a mí, como dijo Isaías. ¿Quién irá? Y bueno, envíame. Y lo más interesante, a mi hermano no me lo trago. Bueno, el rencor se convierte en perdón. Difícil, ¿no? Bueno, este es el cambio de vida que Jesús propone hoy. Y tercero, nos replanteamos la vida conforme al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. No somos todos patitos, que mamá patito va adelante y todos lo seguimos. Si está en el agua, nadamos todos. Si está en la tierra, caminamos todos. Y si come mamá y papá, comemos todos. Cada uno tiene que buscar, no solo en la fe, su crecimiento espiritual, sino en la sociedad, su crecimiento social. La indiferencia se transforma en una preocupación por el prójimo. La debilidad pasa a ser la fuerza que trae esperanza. Me cuesta este estudio, me cuesta este trabajo. Bueno, esa debilidad que tenés hoy, Dios te la convierte en fortaleza, en esperanza. El fracaso es la segunda vez que doy un examen y no lo paso. Terrible. Deja lugar a la elaboración de nuevos proyectos. ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Es que no es el camino que yo tengo o que tengo que rever la forma en que estoy estudiando para rendir y salir aprobado? Es Dios el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Y la tensión del diario vivir desaparece. ¿Por qué? Porque sabemos que el Padre nos cuida. Jesús dijo que valemos mucho más que los pajaritos. Si Él le da de comer a ellos, ¿por qué no nos va a dar de comer a nosotros que nos hizo hijos por su amor? La persona que acepta a Cristo ha pasado de muerte a vida. Ya en este mundo la vida se convierte en algo nuevo y emocionante. Y en el mundo por venir, la vida eterna de Dios se convierte en una seguridad porque Jesús lo ha prometido. No sabemos cómo va a ser, pero hay una promesa. Y si usted ve esa promesa en las caras de las personas que están por partir, el momento más trascendental de la vida, usted ve un cristiano y uno que no lo es. El cristiano tiene la seguridad de que un día lo verá cara a cara al Señor y nos esperará cada uno de nosotros. El que no tiene esperanza se lamenta, se angustia, tiene miedo, quiere un segundo más de vida. Pablo lo dijo muy simple: Señor, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. O sea, paso todo lo que tenga que pasar, paso la decaída en la vida. ¿Por qué? Porque esto es la vida que Cristo me ha dado y yo tengo, gracias hermano, no, y yo tengo que testificar de ti. Pero si tú me llamas, ahí gané. Yo ya no sé qué decir, Señor, pero mientras estoy acá, bueno, voy a seguir hablando, predicando, mostrando, Señor, la grandeza de aquel que nos amó. Y ahora vamos a la tercera verdad. Jesús juzgará a la humanidad.
los versículos 25 al 29. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entierra al muerto donde quiera. Créemelo, hágalo ceniza. Tírelo al mar o al viento para donde lleven la ceniza. Jesús dice que hay un momento en que se va a oír su voz, y como dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, cuando está imaginándose ese momento glorioso, cuando el Señor llegue en su gloria y hay un comité de bienvenida que acá lo está recibiendo mientras las huestes del cielo van bajando, que dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ah, gloria a Dios, son los que esperan en el Señor. Y aquellos que hemos quedado, seremos transformados y recibiremos al Señor en las nubes. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ese es el comité de esperanza de bienvenida de la iglesia. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, del 31 al 46, también Jesús habla algo parecido de esto. Está hablando sobre el mismo tema y dice, ya toma el ejemplo de los cabritos y de las ovejas, que lo pone uno a la derecha, otro a la izquierda, uno lo dice venir conmigo y a los otros no tienen esperanza. Pero el Evangelio este de Juan aparente nos lleva a entender dos aspectos de esta resurrección. El primer aspecto tiene que ver con lo que le pasó a Nicodemo, un miembro del Sanedrín que va de noche a Jesús y dice, Maestro, ¿cómo puedes hacer estas cosas si Dios no estuviera con vos? Entonces él le dice, es necesario nacer de nuevo. Capítulo 3. Increíble, ¿no? O sea, pero ¿cómo me puedo meter de nuevo en el vientre de mi madre? No está diciendo eso Jesús. Jesús no usa la palabra nacer como producto de una reproducción genética, sino le está hablando de nacer de arriba, de Dios. Y eso nuevo es lo que nace del agua y del espíritu, el agua motor de vida de la primera creación, y el espíritu que trabaja en el interior de cada uno de nosotros. Ahí es donde le está diciendo. Y ese, ¿qué quiere decir los muertos espirituales? Y ahí tenemos un problema serio. Tenemos que entender a veces, llegar a considerar que todas las faltas son inevitables y las virtudes irrealizables. O sea que el esfuerzo no vale, no se premia ni nada. Bueno, pero la vida cristiana no puede detenerse. Si no va hacia adelante, va hacia atrás, y dejar de intentar es deslizarse hacia la muerte. No podemos claudicar en el camino de la gloria. Tenemos que seguir adelante, firmes y adelante. Es llegar a ser insensible, eso es morir espiritualmente. Ya no me importa, voy caminando y veo todos postrados acá, ni siquiera tengo palabra como Jesús, sabe, toma tu lecho y anda, ya no puedo hacer nada, y ser insensible ante el pecado, la miseria, el sufrimiento del mundo. Podemos contemplar el mal sin
conmovernos internamente. Si sentimos eso, realmente estamos muertos espiritualmente. Necesitamos la vida de Jesús que nos reviva. Si desaparece la compasión, el corazón está muerto. Estar muerto espiritualmente es estar vencido por la realidad de la vida. Ya no me interesa prosperar más. Si el gobierno me paga un plan, bueno, yo sigo con ese plan porque, mire, si yo tengo que viajar, tengo que 2 horas de viaje de ida, 2 horas de viaje de vuelta y trabajar por un poco más de lo que me da el gobierno y no vale la pena, prefiero quedarme 4 horas más en casa. Me quedo siempre en casa salvo que me llamen a una marcha. Es lo que está pasando. Estamos fomentando muertos espirituales. Familia que crecen, hijos que crecen, forman familia, hijos que crecen, luego por tercera generación, sostenidos por el Estado y sin producción en la sociedad. Y encima entorpeciendo el tránsito para los que van a trabajar. Esto es una realidad que la Iglesia calla. Pero queremos que entren a la congregación, que escuchen la palabra, que ofrenden y después que sigan con su vida afuera. El gobierno les va a dar el próximo plan. Esto no sucede solo acá, ¿eh? Hay otros países que también lo hacen. Y lo más terrible es haber dejado de arrepentirse. Yo creo en Dios, pero mira lo que hiciste al hermano. No me importa. Se lo digo, no, pero no era mi hermano, era mi vecino. Tampoco me importa. La primera vez que cometemos un pecado, conociendo la palabra, nos duele. La segunda vez, ese mismo pecado nos va a costar menos dolor. La tercera vez vamos a ser casi insensibles. Ya después lo hacemos habitualmente, como si fuera algo natural, como si tomar agua. Cuando llegamos a esa situación, tengan presente que estamos muertos espiritualmente. Y la Iglesia va a ser la primera en ser juzgada por la conducta de sus miembros. La primera carta de Pedro nos dice en el capítulo 4, así que ninguno de vosotros parezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguna cosa padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primeramente comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? La segunda acepción de la resurrección, Apocalipsis nos habla de 2 resurrecciones. La primera corresponde, en el capítulo 20, verso 4, a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, o sea, por los creyentes, por los que vivieron conforme a la voluntad de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, hay una corona de gloria, una corona como la que el apóstol Pablo esperaba, y ahora me espera la corona de justicia que Dios ha preparado para todos los que le aman. La segunda, y esta es terrible, es ante el gran juicio del trono blanco. Apocalipsis 20, capítulo 2 y versículo 15, 2 solo le leo. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las causas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Y en el versículo 6 del capítulo 20 nos decía: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, esa famosa que dice Pablo cuando Cristo venga, que leímos en Apocalipsis capítulo 20, versículos 2 y 15. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán reinarán con Él. Nosotros en esta vida forjamos nuestro futuro. Siempre decimos que decimos a nuestros hijos, tratamos de enseñar a nuestros alumnos que todo lo que aprendemos estamos forjando nuestro futuro para poder ejercerlo y demás. Y también para la vida eterna estamos ejerciendo nuestro futuro. Nos estamos capacitando para pasar la eternidad con Dios o para un lamento eterno. ¿Y quién es el que va a decidir todo esto? Jesucristo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que le ha dado el juicio al Hijo. Y el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Esto es doctrina de la Iglesia, que cuesta a veces comprender, cuesta entender, porque asusta, pero también motiva. ¿Cuál fue el error de estamos terminando? La palabra hamartía, que se traduce como pecado, tiene que ver en cierto modo también con el error de entendimiento, interpretación de concepto y demás. Los judíos estaban juzgando a Dios en la presencia de Jesús. Porque por no respetar la ley que Dios les había dado al pueblo de Israel respecto al Shabbat. Y no vieron que Dios sigue obrando todos los días. No vieron que esa persona que todavía no había sido exaltada, no había sido llevada a la cruz, ellos estaban haciendo todo para llevarlo. No solo ya lo habían condenado, ya lo habían juzgado, ya le faltaba nada más que lo mataran. No lo podían hacer porque tenía que hacerlo, digamos, el poder de turno, que era Roma, que tenía que hacerlo. Y así lo hicieron. Pero lo rechazaron. Por eso Juan dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron le dio la potestad de ser dichos hijos de Dios. ¿Eres un hijo de Dios? Gloria a Dios. ¿No eres un hijo de Dios? Hoy tienes la oportunidad. No puedes ejercerlo. Si no has conocido a Cristo, no has recibido ese perdón de Dios, no te has entregado a Él de corazón, o quieres seguir viviendo con la promesa de Cristo, pero con tu realidad que va en contra de lo que Cristo espera de vos, simplemente te pido, yo no te voy a pedir que levantes tu mano, ni que te pongas de pie, ni que pases al frente. Simplemente te voy a pedir que cierres los ojos, te mires hacia adentro y en lo profundo de tu ser, en comunión con el ser superior, en Cristo, nuestro Padre eterno, deja que el Espíritu Santo obre en tu vida y o agradécele o simplemente pídele perdón: Señor, hasta aquí he llegado y quiero ser nueva criatura. Las cosas viejas, Señor, han pasado, quiero que todas sean hechas nuevas, pero no conforme a mi voluntad, sino en la tuya. Oremos. Padre, hemos predicado esta palabra. Te pido simplemente, Señor, que el Espíritu Santo golpetee en lo más profundo de nuestro ser para que podamos salir con la sed de tu enseñanza, de tu palabra, que podamos entender, Señor, cómo tú te has manifestado al mundo, cómo te hiciste hombre igual que nosotros, Señor, cómo
fuiste nuestro sustituto en la cruz y cómo por tu llaga, Señor, hemos sido curados de ese pecado y de todo lo demás, y en esa resurrección eterna, Señor, que el Padre te ha dado. Señor, tú nos prometiste esa esperanza. Te ruego, Señor, que estés obrando en nuestras vidas, que insensibilices todo corazón que todavía está endurecido, con dudas, y que el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne cada uno de nuestros corazones, Señor, para poder ser testimonios fieles de tu presencia en medio nuestro. Esta iglesia te lo clama, Dios, te lo clama para el testimonio personal, te lo clama para el testimonio público, te lo clama, Señor, para poder predicar el Evangelio, y te lo clama, Dios, para que en el poder del Espíritu Santo, Señor, nosotros podamos ser testigos fieles de que no tengamos nada que avergonzarnos para predicar bien la palabra de verdad. Te damos toda la gloria y te agradecemos por este tiempo, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Para la gloria de Dios.